Cordial saludo, estimados estudiantes. Me presento, mi nombre es Claudia Marín, soy la directora de este curso de procesos químicos y permítanme darles una bienvenida a este curso y con ello a todas sus actividades. De forma general del curso les puedo decir que consta de 2 créditos, son 2 unidades, es un curso pues ya de estudiantes de últimos semestres, entonces requiere de un conocimiento previo, básicamente en conceptos básicos de química general. Podrán haberse dado cuenta que el curso no es que tenga muchas actividades, más bien las actividades que tienen también una duración prolongada, pero sí tratamos en que en cada una de esas actividades haya la mejor indagación de cada uno de los conceptos de estudio para que precisamente ese consolidado, ese producto de cada actividad sea lo más impecable posible, y con ello me refiero a que se note la revisión exhaustiva que se hace de cada una de las temáticas. Sea este entonces el primer material que les cuelgo para que les explique la guía de actividades de la unidad 1, actividad que empezó justo hace 8 días, lunes 15 de febrero. Vamos a explicarla para que ustedes entiendan cómo deben consolidar esta tarea 1, denominada Introducción a los procesos químico-industriales. Es una actividad que se realiza de forma individual y al mismo tiempo dejarles el espacio abierto para que me contacten vía Skype, que es Claudia-Marcela19, para que me agreguen y me contacten por Skype en caso de que tengan dudas o inquietudes de este tema. Estaré atenta para compartirles material, explicarles, para que sea de una forma más personalizada la atención. Entonces hagan uso de este espacio sincrónico. Si no, pues también de los foros, como es acostumbrado, estaré pendiente. También de mi parte, les digo, soy química de profesión, soy magíster en ingeniería ambiental, entonces pues espero poderles colaborar y que precisamente haya una comunicación entre nosotros para lograr el desarrollo de cada una de las actividades de forma exitosa. Entonces, pues teniendo en cuenta que esta actividad ya está publicada desde hace una semana, les presento la guía. La actividad finaliza el 30 de marzo, es decir, que es un mes y 15 días para el desarrollo. Entonces me voy a centrar en cómo es que se pretende que se consolide la información de los ejercicios que hay que desarrollar. Entonces, tenemos el primer ejercicio denominado operaciones unitarias. Básicamente, no quiero que, digamos, se compliquen mucho en la forma, sino que nos vamos al fondo del estudio de cada uno de los temas. Es decir, yo sé que la guía indica tablas, indica mapas conceptuales, pero realmente, muchachos, lo que estamos buscando en estos términos de fin de carrera y eso es que de verdad se estudien los temas a conciencia, a fondo, y se logre consolidar la información de acuerdo a la comprensión de cada uno de ustedes, evitando entregar trabajos a la ligera o por cumplir, o en su defecto pues el copiar y pegar. Entonces este primer ejercicio denominado operaciones unitarias lo vamos a dividir es qué es una operación unitaria, y con ello a cada una de las subdivisiones que hay de las operaciones unitarias, que son las continuas, las discontinuas y las semicontinuas. Al mismo tiempo, cómo las operaciones unitarias se clasifican según el fenómeno de transferencia, y hay 3 fenómenos de transferencia, que es el de masa, calor y movimiento. Entonces, mire cómo vamos a estudiar un tema macro, que son las operaciones unitarias, pero al mismo tiempo, qué es, cómo se subdividen y cómo se clasifican, que se subdividen en operaciones continuas, discontinuas, semicontinuas, y que a la vez se clasifican estas operaciones unitarias de acuerdo al fenómeno de transferencia de masa, calor y movimiento.
Si bien entonces estos son los temas de estudio, lo que yo sugiero es que ustedes construyan una tabla y que esta tabla tenga una secuencia lógica, es decir, que vaya de lo general a lo particular y que la lectura desde arriba hasta abajo de esa tabla esté organizada para que para que sea posible entender cada uno de los temas de estudio. Entonces, cuando digo esto, es que, por ejemplo, yo tenga claro qué es una operación unitaria. Por ahí empezar, la definición de una operación unitaria. ¿Seguido de qué? Pues explicar qué es una operación continua, qué son operaciones discontinuas y qué son operaciones semicontinuas. Seguido, las operaciones unitarias se clasifican según el fenómeno de transferencia que lo gobierne. Y hay tres tipos de fenómenos de transferencia, que es el de masa, calor y movimiento. Entonces, estudiar qué es entonces un fenómeno de transferencia de masa, y para estudiarlo entonces debo entender quién es la fuerza impulsora. La fuerza impulsora, es decir, qué gobierna, qué es lo que hace que las operaciones unitarias se clasifiquen en fenómeno de transferencia de masa. ¿Por qué no de calor o por qué no de movimiento? ¿Cuál es la característica representativa de un fenómeno de transferencia de masa? Y para que yo lo pueda entender mucho mejor, entonces es que más que con los ejemplos, y es, denme un ejemplo de una operación unitaria que esté clasificada en el fenómeno de transferencia y cómo es que esa operación unitaria trabaja. Ahora, las operaciones unitarias son aquellas que se encargan de la transformación, bien sea física, química o físico-química, de las materias primas con el fin de llegar al producto de interés. Pero resulta que esos cambios pues pueden ser de diferente índole, o la característica que le da el cambio de cada operación unitaria no es constante. Entonces, de acuerdo a ese cambio que se da en la materia prima, que van siendo pequeños cambios hasta que se logre llegar al cambio final, y cuando digo el cambio final es llegar a ese producto, antes de se han surtido varios pequeños pasos, y esos varios pequeños pasos son entonces las operaciones unitarias, donde cada una se encarga de hacer una pequeña transformación para ahí sí llegar al punto o al producto de interés. Cada cambio, desde la parte de procesos y de la química, involucra un procedimiento, una reacción química, un cambio físico, un cambio químico. Entonces, esa es como la fuerza impulsora. ¿Quién es el que realmente es el agente responsable de ese cambio? Entonces, si nosotros revisamos las referencias, en los libros nos explican cada uno de estos conceptos, la invitación es a construir la tabla, que se dice que sea de forma lógica y ordenada, que me permita entender a mí estos tres temas de estudio: operaciones unitarias, tipos de operaciones unitarias y fenómenos de transferencia. El producto de este primer ejercicio entonces es la tabla. Segundo ejercicio, fenómenos de transferencia. Es decir, que mire que cuando usted esté en el ejercicio 2, no le va a ser tan nuevo, porque ya en lo 1 algo empezó a estudiar también de los fenómenos de transferencia. Solo que, ¿qué logramos o qué queremos en cada uno de los ejercicios? Profundizar más. Y con el nivel de profundidad que cada vez sea más riguroso en cada ejercicio, le permita a usted mejorar la comprensión del tema. Entonces, uno es, si ya yo sé que son las operaciones unitarias, yo le propongo trabajar con 5 operaciones unitarias, por eso aquí dice 5. ¿Cuáles son? La sedimentación, la liofilización, la convección, destilación, y la quinta y última es la que usted desee trabajar. ¿Y qué voy a hacer entonces? Pues investigar si de pronto, no sé, se me ha olvidado en qué consiste cada una de estas 4 operaciones unitarias, porque la quinta usted ya la propone. ¿Y qué voy a hacer?
pues definirla, saber en qué consiste. Una representación gráfica de esa operación unitaria que me permita, tanto de forma teórica como gráfica, comprender la operación unitaria que estoy estudiando. Esa operación unitaria, por ejemplo, que es la destilación, ¿cómo la clasifico? ¿Es un fenómeno de transferencia de masa, de calor o de movimiento? Cualquiera que sea su clasificación de cada una de las operaciones unitarias, decir el por qué. Y el por qué es de acuerdo precisamente a la definición y a la representación gráfica de esa operación unitaria que usted investigó. Y por último, en el punto número 4, le pido que de forma adicional dé 3 ejemplos de operaciones unitarias de fenómenos de transferencia de masa, de calor y de movimiento. Es decir, que aparte de estas 5 que usted va a estudiar, que estas 5 sí va a ser a profundidad, porque es la definición, la representación gráfica, la clasificación, estudie los ejemplos, pero pues claro, ya no tiene que ser con esa rigurosidad que se le pide aquí. Si usted lo hace, es perfecto, pero digamos que el producto es, en el punto número 4, mencionar otros ejemplos de operaciones unitarias. ¿Qué busco aquí? Que aparte de estas 4 que yo le propongo y que usted va a investigar una quinta, pues investigue más y no solamente nos quedemos con 5. El ejercicio número 3 se llama procesos. Entonces le pido que realice un mapa conceptual. Claro está, como mapa conceptual, pues tiene un orden jerárquico, va de lo particular, de lo general a lo particular, va desde lo más sencillo hasta que se va volviendo un poco más complejo, pero en síntesis, ese mapa conceptual que tenga qué es un proceso, qué diferencia hay entonces entre un proceso químico, un proceso industrial y seguido un proceso continuo, semicontinuo y discontinuo. Entonces, aquí hay, digámoslo así, uno es comprender cuál es la definición solamente de un proceso. ¿Qué es? Ahora, si yo tengo claridad de lo que es un proceso, ¿qué es un proceso químico y qué es un proceso industrial? Y cuando entonces yo sepa qué es un proceso químico y qué es un proceso industrial, estudiar cómo es que realmente en términos de la industria, con un cambio químico, qué es trabajar u operar bajo procesos continuos, semicontinuos y discontinuos. Entonces, le propongo que elabore una tabla que tenga información de cada uno de estos 6 conceptos, pero digamos que lo di unas indicaciones particulares, y es que de 3 características de cómo es un proceso continuo, 3 de semicontinuo y 3 de discontinuo. En general, para 9 características, 3 de cada tipo de proceso. 2 ventajas de operar en cada uno de estos 3 tipos de procesos. O sea, 2 del continuo, 2 del semicontinuo y 2 del discontinuo, para 6 en total. Y por último, entonces, investigar la forma de representar gráficamente cada uno de estos 3 procesos de estudio, teniendo en cuenta que casi todos estos temas que nosotros estamos estudiando tenemos la parte teórica y tenemos la parte gráfica. Entonces, complementarlas. El resultado entonces será el mapa conceptual, ¿cierto? El primero de estos 6 conceptos, seguido de las tablas que me permiten, digamos, organizar mejor las características, ventajas y la representación gráfica.